El nacimiento de la cuántica general se sitúa el 14 de diciembre de 1900. Ese día, Max Planck dio una charla acerca del cuerpo negro donde había que cambiar la visión que se tenía hasta el momento de la interacción de la materia con la radiación. El cuerpo negro es un sistema físico ideal que presenta enormes sorpresas. Un cuerpo, por el hecho de estar a una determinada temperatura, emite radiación. Se sabe que la radiación es emitida en todas las frecuencias, pero emite más intensamente para una frecuencia específica, que se puede calcular sabiendo su temperatura. Es por eso que vemos las estufas de resistencia ponerse al color rojo cuando las encendemos. Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación en todas las frecuencias que le llega. Generalmente se piensa que un cuerpo negro como en una caja cerrada donde la materia y la radiación están en equilibrio. Por lo tanto, todo lo que es absorbido vuelve a ser emitido y la radiación está, de manera efectiva, rebotando por las paredes. Este sistema es ciertamente ideal. En la vida real no existe nada que absorba a toda frecuencia por igual. Evidentemente, este sistema tiene que estar cerrado para que el equilibrio térmico sea posible. Sin embargo, podemos pensar que hace un agujero minúsculo por el que la radiación escapa de poco a poco, y eso nos permite ver qué frecuencia y con qué intensidad está la radiación dentro del cuerpo negro. Uno puede diseñar sistemas que se comporten como cuerpos negros bajo determinadas condiciones, desde metales al rojo hasta altos hornos. Las medidas de frecuencia o longitudes de onda eran radiadas y sus intensidades dieron ese resultado. Aquí representamos la energía radiada en función de la longitud de onda de la radiación. Recordemos que el producto de la longitud de onda por la frecuencia de la radiación nos da la velocidad de la luz. A mayor frecuencia, menos longitud de onda y viceversa. Se observa que hay una emisión continuada en todas las frecuencias, longitud de onda, y que hay un máximo de intensidad de la radiación, el pico de la joroba de las curvas, que depende de la temperatura del cuerpo. En el siglo XIX, los físicos ya tenían a su disposición el electromagnetismo de Maxwell y la termodinámica. Esto es lo que hace falta para estudiar el equilibrio de un sistema con radiación electromagnética, como es en el caso. Así que se pusieron a buscar fórmulas que dieran el comportamiento que vemos en el cuerpo negro, a saber: primero, emitir en todas las frecuencias de forma continua. Segundo, tienen un pico de emisión máximo de intensidad que se desplaza a frecuencias más altas, longitudes de onda más bajas, conforme mayor es la temperatura del cuerpo. Tercero, el sistema del cuerpo radiación está en equilibrio. Esto es todo lo que necesitan para aplicar sus teorías y encontrar la fórmula que nos diera la intensidad para cada frecuencia emitida. Por ejemplo, entonces, se pusieron manos a la obra un par de científicos, entre otros muchos, Lord Rayleigh y Sir James Jeans. Encontraron una fórmula que intentaba explicar el comportamiento del cuerpo negro. Estos físicos encontraron lo que se conoce como la ley de Rayleigh y Jeans. Grosso modo, esta es la ley que nos dice que la fórmula de emitir el cuerpo negro es el producto de la frecuencia de la radiación al cuadrado por la temperatura del cuerpo. Por este resultado es desastroso. El resultado indica que para las frecuencias altas la emisión de energía se va a infinito, lo cual va en contra de toda la evidencia experimental y cotidiana. De ser esto cierto, cualquier cuerpo emitiría una energía infinita, y ya sabemos que los infinitos no gustan mucho de los científicos. A este comportamiento malévolo se conoce como catástrofe ultravioleta, nombre puesto por Ehrenfest. Veámoslos en una gráfica.
La línea punteada nos muestra que yendo a frecuencia más alta, longitudes de onda más bajas, la ley de Rayleigh y Jeans implican un comportamiento catastrófico. Entonces llegó Wien y se empeñó en encontrar un resultado mejor que valiera para frecuencias altas, longitudes bajas, y lo consiguió, pero no del todo. El caso es que lo de Wien encontró es que al bajar las frecuencias, subir las longitudes de onda, otra vez se producía una catástrofe y se encontraba una emisión infinita de energía de nuevo. A esto le llamó catástrofe infrarroja. Catástrofe ultravioleta e infrarroja frente al comportamiento real de un cuerpo negro. Esto era una clara evidencia que con la física conocida, lo que hoy llamamos física clásica, no había forma de entender este sistema a priori tan simple. Tendríamos que esperar a que alguien llegara y lo desatara todo. Lo que hizo Planck fue simplemente y llanamente interpolar entre las dos fórmulas de Rayleigh, Jeans y Wien. Literalmente forzó la máquina para encontrar la joroba de la curva del cuerpo negro. Pero claro, toda acción tiene una consecuencia y cuando uno tiene una fórmula nueva tiene que intentar explicar por qué es así. Y el problema es que para lograr encontrar la joroba del cuerpo negro, Planck tuvo que hacer dos cosas. Uno, meter una constante nueva que tenía que ser universal, la misma para todos los materiales y para todas las formas del cuerpo negro, la conocida como constante de Planck. 2. Para intentar esta fórmula, que tuvo que admitir que la radiación se comportaba como paquetes de energía cuando interactuaba con la materia. Es decir, la materia solo absorber o emitir radiación en energía, que eran el producto de su constante para la frecuencia de la radiación. Esto tiene dos consecuencias. Primera consecuencia, hasta el día de hoy, el mundo creía que la radiación vendría descrita por las leyes de Maxwell del electromagnetismo clásico y sería emitida y absorbida de forma continua. Y eso era consciente con una visión puramente ondulatoria de la radiación. Con la nueva imagen había que entender por qué algo que debería de ser ondulatorio al interaccionar con la materia se comporta como partículas de una energía muy definida. Segunda consecuencia, al aparecer una constante universal nueva, y eso implica que hay que entender su significado y la física que se esconde detrás de su rango de aplicabilidad. Hasta la fecha, nadie había necesitado esa constante y eso se entiende porque dicha constante con dimensiones de energía X por tiempo es muy pequeña en las unidades normales del sistema internacional.